La tarde caía sobre San Salvador con el sol tiñendo el cielo de tonos ámbar y dorado. En el corazón de la ciudad, las calles vibraban con el ir y venir de la gente. Algunos caminaban deprisa, otros parecían sumidos en sus pensamientos, y unos pocos, invisibles para la mayoría, se refugiaban en las esquinas con la mirada vacía. Entre ellos, un hombre de barba desordenada y ropa desgastada se sentaba en el umbral de una panadería, con la esperanza de que alguien ofreciera una moneda o un pedazo de pan. Nadie lo miraba, nadie lo notaba, hasta que un vehículo de vidrios oscuros se detuvo frente a él. El hombre apenas alzó la vista cuando la puerta se abrió y de ella bajó alguien que jamás imaginó ver en un lugar así. Vestía una camisa blanca con las mangas arremangadas y pantalones oscuros. Su porte era imponente, pero su mirada era cálida, llena de una curiosidad sincera. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se inclinó levemente y le extendió la mano. «Hola, amigo, ¿tienes hambre?» El hombre parpadeó varias veces, como si su mente se negara a procesar la escena. Alrededor, los transeúntes se detuvieron. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Un silencio expectante flotó en el aire. La voz de Bukele era tranquila, sin atisbo de juicio o condescendencia. Solo una pregunta simple, humana. El hombre tragó saliva y asintió, como si aún dudara de que aquello fuera real. «Sí, tengo hambre», respondió con voz ronca. «Entonces, vamos a almorzar». Bukele le hizo un gesto para que lo acompañara. Sus escoltas, sorprendidos, intercambiaron miradas, pero nadie se atrevió a interrumpir. El hombre se puso de pie con cierta dificultad. Sus piernas estaban entumecidas por las largas horas sentado en el suelo. Caminó al lado del presidente, sintiéndose repentinamente consciente de su aspecto. No olía bien, su ropa estaba manchada y su cabello, descuidado. Pero Bukele no pareció notar nada de eso. Subieron al vehículo. Dentro, el aire acondicionado disipó el calor sofocante de la calle. Mientras avanzaban por la ciudad, el hombre miraba de reojo al presidente, preguntándose si todo aquello era un sueño. «¿Cómo te llamas?», preguntó Bukele, rompiendo el silencio. El hombre titubeó. «Jorge Méndez». «Mucho gusto, Jorge. ¿Hace cuánto que vives en la calle?». Jorge desvió la mirada hacia sus manos, callosas y sucias. Hace varios años. Perdí mi trabajo, mi casa, mi familia, y aquí estoy». Bukele asintió, sin interrumpirlo. Sabía que las historias como la de Jorge eran más comunes de lo que la gente creía. No siempre se trataba de vagancia o malas decisiones. A veces, la vida simplemente golpeaba demasiado fuerte. El auto se detuvo frente a un restaurante. No era uno de lujo, sino un lugar acogedor, con mesas de madera y el aroma tentador de comida recién hecha. Al entrar, los clientes se quedaron boquiabiertos al ver al presidente acompañado de un hombre sin hogar. La dueña del local, una mujer de mediana edad, se acercó con una sonrisa temblorosa. «Señor presidente, qué honor tenerlo aquí». «Gracias. Hoy almorzaremos aquí», dijo Bukele con naturalidad, como si llevar a un hombre sin hogar a comer fuera la cosa más normal del mundo. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Jorge, aún desconcertado, miraba a su alrededor sintiéndose fuera de lugar. Un mesero se acercó con el menú, pero Bukele le dio una palmada en el hombro a Jorge. «Hoy tú eliges qué quieres comer». Jorge miró el menú, sintiéndose repentinamente abrumado. Hacía tanto tiempo que no elegía una comida que no fuera de la basura o la caridad de alguien más. Un plato de carne con arroz y frijoles, si se puede. «Por supuesto que se puede», afirmó Bukele, sonriendo. «Y un jugo bien frío para acompañarlo». Mientras esperaban la comida, Jorge comenzó a relajarse. Por primera vez en años, alguien lo trataba como una persona, sin miradas de lástima ni desprecio. «Dime, Jorge, si pudieras cambiar algo de tu vida ahora mismo, ¿qué sería?». Jorge tardó en responder. La pregunta era demasiado grande, demasiado profunda. «Volver a empezar», susurró finalmente. «Tener una oportunidad real». Bukele lo observó en silencio por un momento, asintiendo lentamente. «Tal vez hoy sea el primer paso». La comida llegó y Jorge la devoró con ansias, disfrutando cada bocado como si fuera un tesoro. Pero lo que aún no sabía era que aquel almuerzo no era solo un gesto de bondad, sino el inicio de algo mucho más grande. Jorge sintió como el sabor de la carne se deshacía en su boca, mezclándose con el arroz y los frijoles en un bocado que, para él, sabía a redención. Era la primera vez en años que comía una comida caliente, preparada con esmero, servida en un plato limpio y acompañado de alguien que lo trataba con dignidad. Cada mordisco era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también un atisbo de algo que creía olvidado, la esperanza. Nayib Bukele observaba a Jorge con una sonrisa tranquila. No dijo nada mientras el hombre sin hogar terminaba su plato, sabiendo que a veces el silencio era el mejor regalo que podía ofrecer. Cuando Jorge bebió el último sorbo de su jugo y dejó el vaso sobre la mesa con un suspiro de satisfacción, el presidente rompió la calma. «¿Cuánto tiempo llevas sin tener un trabajo, Jorge?». Jorge bajó la mirada, avergonzado. «Desde hace 5 años. Perdí mi empleo en una fábrica cuando cerraron. Después, mi esposa y mis hijos se fueron. No pude pagar el alquiler y terminé en la calle. He tratado de conseguir trabajo, pero cuando ve mi apariencia, nadie me da una oportunidad». Bukele asintió, pensativo. «El mundo es cruel con quienes caen, ¿verdad?».
murmuró. Jorge asintió con un nudo en la garganta. No esperaba compasión del presidente. Ni siquiera entendía por qué estaba allí, compartiendo su historia con él. Pero había algo en su mirada que le hacía sentir que, por primera vez en años, alguien realmente lo veía. Dime algo, continuó Bukele. Si te dieran una oportunidad de trabajar hoy mismo, ¿la tomarías? Jorge levantó la vista con incredulidad. ¿Usted dice, en serio? Completamente en serio. Jorge tragó saliva. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios. Quería creerlo, pero el miedo lo carcomía. ¿Y si fallaba? ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si no podía escapar de la vida en la calle? Sí, sí la tomaría, respondió al fin, con voz temblorosa. Bukele sonrió, sacó su teléfono y marcó un número. Carlos, necesito que vengas al restaurante donde estoy. Tengo a alguien a quien quiero que conozcas. Jorge lo miró, confundido. No entendía qué estaba pasando. ¿Quién era Carlos? ¿Por qué lo había llamado? Minutos después, un hombre alto, vestido con un traje azul, entró al restaurante. Su expresión era seria, pero al ver a Bukele, su rostro se relajó con respeto. Presidente, saludó con una leve inclinación de cabeza. Carlos, este es Jorge Méndez, un hombre con ganas de trabajar. Y tú diriges una de las empresas que más oportunidades brindan a quienes las necesitan. ¿Crees que haya un lugar para él? Carlos estudió a Jorge con atención. ¿Tienes experiencia en algún oficio? Preguntó. Jorge tragó saliva. Trabajé en una fábrica de empaques. También sé hacer reparaciones menores, pintura, lo que haga falta. Carlos asintió lentamente. En nuestra empresa tenemos programas de reinserción laboral. Podríamos empezar con un contrato de prueba. Te damos uniforme, un pequeño adelanto para que puedas estabilizarte y si en un mes demuestras compromiso, el puesto es tuyo. Jorge sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿De verdad? Carlos asintió. Pero necesito compromiso. Esto no es un regalo. Es una oportunidad. Jorge sintió lágrimas arder en sus ojos. No recordaba la última vez que alguien ofreció algo sin esperar nada a cambio. Sí, sí, haré lo que sea necesario. Bukele sonrió y le dio una palmada en el hombro. Entonces, es un trato. Jorge apretó los labios, intentando no llorar frente a todos. Pero lo que aún no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. Jorge salió del restaurante con el corazón latiendo con fuerza. No podía creer lo que acababa de pasar. Una comida caliente, una conversación con el presidente del país, lo más increíble de todo, una oportunidad real de cambiar su vida. Se sentía mareado, como si estuviera soñando y en cualquier momento pudiera despertar en la misma acera fría donde había dormido la noche anterior. Carlos le indicó que al día siguiente debía presentarse en la empresa con una identificación. Jorge sintió un nudo en el estómago. No tenía documentos. Los había perdido cuando fue desalojado de su hogar años atrás. Pero antes de que pudiera preocuparse demasiado, Bukele puso una mano en su hombro. No te preocupes por eso, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Vamos a solucionar lo de tus documentos hoy mismo. Jorge lo miró con asombro. ¿En serio? ¿En serio? El presidente hizo una llamada y, en menos de una hora, Jorge estaba en una oficina gubernamental, donde le tramitaron un nuevo documento de identidad en tiempo récord. Los empleados parecían sorprendidos de ver a Bukele allí en persona, pero ninguno hizo preguntas. Solo se aseguraron de que todo se resolviera de inmediato. Cuando Jorge recibió su nueva identificación, la sostuvo entre sus dedos temblorosos. Hacía años que no veía su nombre impreso en algo oficial. Era como si, de repente, volviera a existir. Listo, dijo Bukele. Ahora sí, mañana puedes presentarte en la empresa sin problemas. Jorge lo miró con los ojos llenos de gratitud. No sé cómo agradecerle esto, señor presidente. Bukele sonrió. No me lo agradezcas a mí. Agradécelo aprovechando esta oportunidad. Esa noche, Jorge durmió en un albergue, en una cama de verdad, con un techo sobre su cabeza. Sentía el estómago lleno y el alma renovada. A la mañana siguiente, se presentó en la empresa de Carlos con su nueva identificación. Un supervisor lo llevó a recorrer las instalaciones y le explicó en qué consistiría su trabajo. Era sencillo. Ayudar en el área de mantenimiento, asegurarse de que todo estuviera limpio y en orden. No era un puesto glamoroso, pero a Jorge no le importaba. Era un comienzo. Los primeros días fueron duros. Su cuerpo no estaba acostumbrado a la rutina, a los horarios ni al esfuerzo físico. Sus músculos dolían y a veces sentía que no podría seguir. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la mirada de Bukele cuando le dijo que esto no era un regalo, sino una oportunidad, y Jorge estaba decidido a no desperdiciarla. Después de una semana, su supervisor notó su esfuerzo y dedicación. Se nota que tienes ganas de salir adelante, le dijo. Si sigues así, podríamos considerar pasarte a un puesto mejor pagado. Jorge sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Los días se convirtieron en semanas. Con su primer sueldo, Jorge alquiló un pequeño cuarto en una pensión. No era mucho, pero era suyo. Compró ropa nueva, se cortó el cabello y comenzó a verse diferente. Más importante aún, comenzó a sentirse diferente. Un día, mientras trabajaba, recibió una llamada inesperada. Era de una mujer. Jorge, él reconoció la voz de inmediato. María, era su esposa.
Escuché lo que pasó. ¿Es cierto? ¿De verdad Nayib Bukele te ayudó? Jorge sintió un nudo en la garganta. Sí, estoy trabajando. Tengo un lugar donde vivir. Estoy cambiando. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, ella dijo algo que lo dejó sin aliento. Nuestros hijos quieren verte. Jorge sintió que el mundo se detenía. Por primera vez en años, sintió que la vida le daba una segunda oportunidad. Pero no sabía que la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Jorge pasó toda la noche sin dormir. La voz de María resonaba en su cabeza. Sus palabras lo envolvían como un eco lejano que aún no lograba asimilar del todo. Sus hijos querían verlo. Aquellos niños que él había dejado atrás cuando su vida se vino abajo. Aquellos pequeños que, con el tiempo, quizás habían aprendido a vivir sin él, a considerarlo un recuerdo borroso. Pero ahora, tenía la oportunidad de mirarlos a los ojos nuevamente, de pedir perdón, de recuperar, aunque fuera un fragmento, del tiempo perdido. A la mañana siguiente, después de cumplir con su jornada laboral, Jorge se dirigió al lugar donde había acordado encontrarse con su familia, un pequeño parque en el centro de San Salvador. Sus manos sudaban, su corazón palpitaba con fuerza. Se preguntó si lo reconocerían, si aún lo querrían en sus vidas. Cuando llegó, vio a María primero. Había envejecido un poco, pero sus ojos aún conservaban la misma calidez de antes. Y junto a ella, estaban ellos. Su hijo mayor, David, ya no era el niño que recordaba. Ahora era un adolescente, con una altura que casi alcanzaba la suya. A su lado estaba Sofía, la más pequeña, con sus grandes ojos oscuros observándolo con una mezcla de timidez y curiosidad. Jorge sintió un nudo en la garganta. Hola, susurró, temiendo que su voz se quebrara. David no se movió al principio, pero luego, en un impulso que Jorge jamás habría anticipado, el muchacho corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Papá». Jorge cerró los ojos y se aferró a su hijo como si su vida dependiera de ello. Sofía tardó un poco más, pero al final también se acercó y se abrazó a su pierna. Las lágrimas rodaron por su rostro sin control. «Lo siento», murmuró. «Lo siento tanto». María los observaba en silencio, con los ojos brillosos, pero sin decir una palabra. Ese día, Jorge sintió que algo dentro de él se reparaba, que las grietas en su alma, las heridas del pasado, comenzaban a sanar. Pasaron horas en aquel parque, poniéndose al día, compartiendo recuerdos, reconstruyendo un vínculo que él creyó roto para siempre. Al final de la tarde, cuando ya era hora de despedirse, María le hizo una propuesta inesperada. «Los niños y yo hemos hablado, y creemos que, si realmente quieres un cambio, podrías venir a vivir con nosotros por un tiempo». Jorge sintió que el aire le faltaba. «¿Hablas en serio?» Ella asintió. «No será fácil. Hay muchas cosas que tenemos que sanar. Pero si estás dispuesto, nosotros también lo estamos». Jorge no pudo responder de inmediato. La emoción lo ahogaba. Regresar con su familia. Dormir bajo el mismo techo que sus hijos. Despertar cada mañana sabiendo que ya no estaba solo. Nunca habría imaginado que aquel almuerzo con Nayib Bukele cambiaría su destino de una forma tan radical. Sin embargo, aún no sabía que lo más grande estaba por suceder. Algo que pondría su nombre en boca de todo el país. Algo que lo haría pasar de ser un hombre sin hogar a convertirse en símbolo de esperanza. Y todo comenzaría con una inesperada llamada telefónica. Jorge apenas había comenzado a acostumbrarse a su nueva realidad cuando su teléfono sonó aquella mañana. Aún le resultaba extraño tener un celular nuevamente, después de años en la calle donde la tecnología era un lujo distante. Miró la pantalla y vio un número desconocido. Dudó un momento antes de responder. «Hola, señor Jorge Ramírez». La voz al otro lado era firme, pero amable. «Sí, soy yo. Le habla Andrés Montenegro, periodista de un importante medio de comunicación. Queremos hacerle una entrevista». Jorge se quedó en silencio. «¿Una entrevista? ¿Por qué querrían hablar con él?» «Disculpe, pero ¿por qué yo?» «Porque su historia se ha vuelto viral. El presidente Bukele habló de usted en una conferencia reciente. Mencionó su caso como un ejemplo de resiliencia y superación. La gente quiere conocerlo». Jorge sintió que la sangre le bajaba de golpe. No podía creerlo. Aquel simple almuerzo se había convertido en un tema de conversación nacional. Las dudas lo asaltaron. ¿Realmente quería exponerse así? Su vida había sido un desastre durante mucho tiempo. ¿Querrían las personas escuchar sobre su pasado, sobre sus errores? Pero entonces pensó en David y Sofía, en cómo lo habían recibido con los brazos abiertos, en la oportunidad que la vida le estaba dando. Tal vez esta era su oportunidad de inspirar a otros. «Está bien», dijo al fin. «Acepto». El día de la entrevista, Jorge estaba más nervioso de lo que jamás había estado en su vida. Se encontraba en un pequeño estudio, con cámaras apuntándolo y un micrófono ajustado en su camisa. Frente a él, el periodista sonreía con amabilidad. «Jorge, millones de personas han escuchado sobre ti. Pero queremos saber, ¿quién eras antes de encontrarte con el presidente Bukele?» Jorge tragó saliva, y entonces comenzó a hablar. Habló de su infancia humilde, de cómo siempre había querido darles una vida mejor a sus hijos, de cómo, después de perder su empleo, el peso de la desesperación lo había llevado a perderse en el alcohol y la soledad. Narró los años en la calle, los días sin comer, las noches sin un lugar donde dormir. Habló de la vergüenza, del dolor de convertirse en alguien a quien todos evitaban.
Y entonces, con voz temblorosa, contó cómo Nayib Bukele le había ofrecido un almuerzo que terminó cambiando su vida. Para cuando terminó, el periodista tenía los ojos brillosos. Jorge, su historia es increíblemente inspiradora. ¿Qué le diría a las personas que están en la situación en la que usted estuvo? Jorge miró directamente a la cámara y, por primera vez en años, sintió verdadera seguridad en sus palabras. Que nunca es demasiado tarde para cambiar. Que si creen que todo está perdido, recuerden que un solo acto de bondad puede ser suficiente para darles la oportunidad de empezar de nuevo. Hubo un momento de silencio en el estudio. Y entonces, el periodista asintió con una sonrisa. Gracias por compartir su historia con nosotros, Jorge. Esa noche, Jorge no podía dormir. La entrevista se había emitido en televisión y en redes sociales. En cuestión de horas, miles de personas comenzaron a comentar, a compartir su historia. Pero lo que realmente lo dejó sin palabras fue lo que sucedió después. Al día siguiente, una fundación importante de El Salvador se puso en contacto con él. Querían ofrecerle un empleo estable como coordinador de programas de reinserción social. Jorge sintió que el mundo se detenía. Él, que había pasado años sin hogar. Él, que había sentido que su vida no tenía propósito. Ahora tenía la oportunidad de ayudar a otros en su misma situación. Cuando colgó la llamada, sus manos temblaban. Se giró hacia María, quien lo observaba con una sonrisa de orgullo. ¿Qué te dijeron?, preguntó ella. Jorge tardó unos segundos en responder. Que quieren que ayude a otros, igual que alguien me ayudó a mí. Y en ese momento supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero lo mejor aún estaba por venir. Jorge llegó a las oficinas de la fundación con un nudo en la garganta. Desde el momento en que recibió la llamada, sintió que su vida estaba dando un giro tan radical que aún le costaba procesarlo. Apenas hacía unos meses, dormía en las calles, invisible para el mundo. Ahora, caminaba por un elegante edificio con su camisa bien planchada y una carpeta en la mano, listo para su primer día de trabajo. Un hombre alto y de semblante afable lo recibió con un apretón de manos firme. Jorge, bienvenido. Nos honra tenerlo con nosotros. Mientras caminaban por el pasillo, Jorge observó las fotos colgadas en la pared. Eran imágenes de personas que, como él, habían sido ayudadas por la fundación. Exhabitantes de la calle que ahora tenían empleos, familias, dignidad. Respiró hondo. Nunca imaginó que él mismo sería parte de esa historia. Su trabajo consistiría en coordinar programas de reinserción, ayudando a personas en situación de calle a encontrar empleo y reconstruir sus vidas. Era una oportunidad que jamás había soñado. Pero lo que realmente lo dejó sin palabras sucedió días después. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos, una mujer entró a su oficina con un niño de la mano. Jorge alzó la vista y sintió que el aire le faltaba. Era Mónica, su exesposa. El impacto fue inmediato. La última vez que la vio, ella apenas podía sostenerle la mirada. Jorge estaba hundido en la desesperación, sin hogar, sin rumbo. Ahora, ella lo veía con los ojos llenos de asombro y algo más. ¿Respeto? El niño a su lado era David, su hijo menor. Había crecido tanto. Jorge, Mónica murmuró, como si aún no pudiera creerlo. Él se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Mónica, no esperaba verte. Ella esbozó una sonrisa temblorosa. No podía creerlo cuando vi tu entrevista. No podía creer que fueras tú. Jorge tragó saliva. Soy yo, dijo con voz suave. Aunque ya no el mismo. Mónica parpadeó rápidamente, como si intentara contener las lágrimas. David quiso venir a verte. Desde que vio el video, no ha dejado de hablar de su papá. Jorge bajó la mirada hasta encontrarse con los grandes ojos de su hijo. ¿De verdad? David asintió con entusiasmo. Sí, papá. Mamá me dijo que estabas en la calle, pero ahora eres famoso y ayudas a la gente. Quiero ser como tú. El mundo de Jorge pareció detenerse. Por años, había pensado que había perdido a su familia para siempre. Pero en ese momento, con su hijo mirándolo con orgullo y Mónica conmovida hasta las lágrimas, comprendió que aún tenía una segunda oportunidad. Con voz quebrada, extendió los brazos. David corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Mónica llevó una mano a su rostro, incapaz de contener la emoción. Jorge, susurró, estoy muy orgullosa de ti. Y por primera vez en años, Jorge sintió que todo el dolor, la culpa y la desesperanza quedaban atrás. Los días pasaron, y la historia de Jorge continuó tocando corazones. El presidente Nayib Bukele se enteró de su nuevo trabajo y le envió un mensaje personal. Me alegra saber que aprovechaste la oportunidad, Jorge.
No todos lo hacen. Estoy orgulloso de ti. Las palabras resonaron en su pecho como un sello de cierre a un capítulo doloroso de su vida. Ahora, Jorge tenía un propósito, una familia que lo estaba esperando, y la certeza de que, sin importar que tan bajo se caiga, siempre es posible volver a levantarse. La llovizna caía con suavidad sobre las calles de San Salvador, mientras las luces de los faroles titilaban en la brisa fresca de la noche. Nayib Bukele se encontraba en una visita oficial a un barrio humilde, acompañado por su equipo de seguridad y algunos periodistas que documentaban su recorrido. La gente se amontonaba en las aceras, ansiosa por saludarlo, por estrechar su mano y por agradecerle las transformaciones que había traído a sus vidas. Sin embargo, entre todos los rostros sonrientes y las voces emocionadas, una pequeña figura destacaba. Era una niña de no más de 9 años, con una delgadez que hablaba de privaciones y unos ojos grandes y oscuros llenos de determinación. Su ropa estaba gastada y sucia, y su cabello, recogido en una coleta despeinada, parecía no haber sido peinado con esmero en mucho tiempo. Se movía con nerviosismo entre la multitud, buscando un espacio por donde acercarse a él. Sujetaba algo en su mano con fuerza, como si de ello dependiera su vida. Cuando Nayib pasó cerca de ella, la niña reunió todo su coraje. Con una voz que temblaba de emoción y miedo, exclamó: «Señor presidente, espere». El equipo de seguridad reaccionó al instante, girándose con alerta. Pero Nayib alzó una mano, indicándoles que no se preocuparan. Había algo en esa vocecita que lo detuvo en seco. La niña se acercó con pasos inseguros. Ahora, con la mirada fija en el presidente, sus labios temblaban. Tomó aire y, sin poder contener más sus lágrimas, le extendió un pedazo de papel arrugado. «Por favor, tiene que ver esto», susurró con la voz quebrada. Nayib tomó la hoja y la despegó con cuidado. Sus ojos recorrieron la caligrafía infantil, donde cada palabra parecía haber sido escrita con desesperación. La carta estaba llena de súplicas, de pequeños errores ortográficos, pero sobre todo, de dolor. «Querido presidente, me llamo Camila. Tengo 9 años y quiero pedirle ayuda. Mi madrastra me pega mucho y me dice cosas feas. No quiero seguir viviendo así. No sé qué hacer. Por favor, ayúdeme. No se lo puedo decir a mi papá porque él no me escucha. Sé que usted es bueno y ayuda a la gente. Por favor, no me deje sola». El corazón de Nayib se apretó en su pecho. Alzó la mirada y encontró los ojos de la niña llenos de miedo, pero también de esperanza. Un silencio tenso se extendió entre la multitud. Las cámaras capturaban cada detalle, los rostros expectantes, las respiraciones contenidas. Sin decir una palabra, Nayib se arrodilló frente a la niña y le tomó suavemente las manos. «Camila, ¿puedes contarme más sobre lo que está pasando?». La niña tragó saliva y asintió con la cabeza. Miró a su alrededor con recelo y luego bajó la voz, como si temiera que su madrastra pudiera escucharla aunque no estuviera presente. «Mi mamá murió cuando yo era bebé», susurró. «Mi papá se casó otra vez y al principio ella era buena conmigo. Pero cuando nacieron mis hermanitos, todo cambió. Me gritan mucho, me dice que no valgo nada, que soy un estorbo. A veces no me deja comer con ellos. Y cuando mi papá no está», hizo una pausa, tragándose un sollozo. «Me pega con el cinturón». Nayib sintió un nudo en la garganta. Era imposible no conmoverse ante la confesión de la niña. La ira le subió por la piel al imaginarla soportando aquel abuso sin nadie que la protegiera. Tomó un profundo respiro y le sonrió con ternura, queriendo transmitirle seguridad. «Camila, escúchame bien», le dijo con firmeza. «No estás sola. Yo te prometo que nadie volverá a lastimarte». La niña abrió los ojos con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Nayib se puso de pie y se giró hacia su equipo de seguridad. «Necesito que ubiquen a la familia de Camila de inmediato. Quiero saber todo sobre su situación. Y quiero a un representante del Ministerio de la Familia aquí en menos de 20 minutos». Los hombres asintieron y se movieron con rapidez, mientras la multitud murmuraba en un murmullo de asombro. Nadie esperaba que el presidente reaccionara de esa manera. Camila, aún con lágrimas en los ojos, se aferró a la mano de Nayib como si fuera su única salvación. Él le acarició la cabeza con dulzura y le dijo en un tono suave, pero lleno de determinación: «Vamos a solucionar esto, Camila. Yo te lo prometo». La niña esbozó una tímida sonrisa por primera vez en mucho tiempo. Y en ese momento, en medio de una calle mojada por la llovizna, rodeada de gente que observaba con el corazón encogido, ella supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los minutos que siguieron fueron una mezcla de tensión e incertidumbre. Nayib Bukele mantuvo a Camila cerca de él mientras su equipo trabajaba con eficiencia. La niña, aunque aún temblorosa, empezaba a sentir que por primera vez en mucho tiempo alguien la escuchaba de verdad. A pocos metros, los periodistas registraban cada detalle. Sus cámaras capturaban el rostro ansioso de Camila, la expresión seria del presidente y la mirada preocupada de los ciudadanos que se habían reunido a observar. Todos sabían que algo importante estaba pasando. Uno de los agentes de seguridad de Nayib se acercó apresuradamente. «Señor presidente, hemos localizado al padre de la niña. Su nombre es Andrés Castillo. Está en casa, a unas pocas cuadras de aquí. También contactamos a una representante del Ministerio de la Familia, y estará aquí en breve». Nayib asintió,
pero su mandíbula se tensó. No entendía cómo un padre podía permitir que su hija viviera en esas condiciones sin darse cuenta de lo que pasaba. Miró a Camila con suavidad y le dijo, «Vamos a hablar con tu papá. Pero no te preocupes, estaré contigo en todo momento». La niña bajó la cabeza, nerviosa. No sabía cómo reaccionaría su padre. En su corazón había amor por él, pero también un dolor profundo por su indiferencia. El grupo caminó por las calles angostas hasta una casa modesta con paredes desconchadas y una reja oxidada. Nayib notó que, aunque humilde, la vivienda no parecía descuidada. Golpeó la puerta con firmeza. Después de unos segundos, un hombre alto y de complexión fuerte apareció en la entrada. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos y la ropa de trabajo aún cubierta de polvo y grasa. Al ver a su hija junto a Nayib Bukele, su expresión pasó de la confusión al pánico. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando a Camila y luego al presidente con incredulidad. Nayib no perdió el tiempo con rodeos. «Señor Castillo, su hija ha pedido ayuda. Dice que su madrastra la maltrata, que la golpea y la humilla cuando usted no está». El rostro del hombre se transformó en una mezcla de asombro y negación. «No, no puede ser», murmuró. «Mi esposa no haría algo así». «Camila, ¿qué estás diciendo?». La niña bajó la mirada, sintiendo que su padre no le creía. Pero Nayib, con voz firme, intervino. «Camila ha sido muy valiente al hablar, y su historia tiene que ser escuchada. Si usted no lo ha notado antes, ahora tiene la oportunidad de corregirlo». Andrés apretó los puños. Se notaba que una parte de él no quería aceptar la realidad, pero cuando miró a su hija, su fragilidad, sus ojos llenos de miedo, sintió que algo dentro de él se rompía. «Camila», susurró, pero la niña dio un paso atrás, insegura. En ese momento, un vehículo oficial se detuvo frente a la casa. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y un gesto severo, descendió del auto y se presentó como la representante del Ministerio de la Familia. «Señor presidente, hemos recibido su informe preliminar. Necesitamos hablar con la niña en un entorno seguro y evaluar su situación». Nayib asintió y miró a Andrés. «Su hija será entrevistada por profesionales para garantizar su bienestar. Pero quiero saber, señor Castillo, ¿usted está dispuesto a escucharla? ¿A creerle?». El hombre tragó saliva. Miró a Camila una vez más y, en un hilo de voz, dijo, «Sí, yo no sabía». Camila sintió que por primera vez su padre estaba viendo lo que ella había sufrido. Pero aún quedaba un obstáculo, la madrastra. En ese instante, un automóvil gris se estacionó frente a la casa. Una mujer bajó apresurada, con el ceño fruncido y una mirada de furia. Era la esposa de Andrés. «¿Qué está pasando aquí?». El ambiente se llenó de tensión. Nayib miró a la mujer con frialdad. «Estamos aquí porque su hijastra ha denunciado malos tratos». La mujer abrió los ojos con fingida sorpresa y rió con desdén. «¿Malos tratos? Esta niña es una mentirosa. Siempre ha sido un problema. Se inventa cosas para llamar la atención». Nayib no se dejó engañar. La agresividad en la voz de la mujer, la forma en que evitaba mirar a Camila directamente, todo en ella gritaba culpabilidad. La representante del ministerio intervino. «Vamos a trasladar a Camila a un lugar seguro mientras se realiza la investigación». La madrastra palideció. «No pueden hacer eso». Pero Nayib dio un paso adelante, su autoridad imponiéndose. «Sí podemos, y lo haremos». Camila sintió un calor en el pecho. Por primera vez, alguien la defendía sin dudarlo. La madrastra abrió la boca para protestar, pero Andrés, con el rostro desencajado, la interrumpió. «¿Es cierto?», preguntó con voz baja. «¿Le has hecho daño a mi hija?». La mujer vaciló. Por supuesto que no, pero su tono ya no era tan firme. Andrés sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Había pasado años ignorando señales, convenciéndose de que todo estaba bien. Ahora entendía que su hija había estado sufriendo y él no había hecho nada para ayudarla. Nayib miró a la niña con suavidad. «Camila, vamos a asegurarnos de que estés bien. No tienes que tener miedo nunca más». La niña asintió con los ojos llenos de lágrimas. Mientras el equipo de ministerio la llevaba a un vehículo, la multitud observaba en completo silencio. Algunos murmuraban, otros sacaban sus teléfonos para registrar el momento. Pero lo que todos sentían era claro. Un cambio estaba ocurriendo, y esa niña nunca volvería a estar sola. Y entonces, mientras la puerta del auto se cerraba suavemente, Camila lanzó una última mirada a Nayib Bukele. Era una mirada de gratitud, y también de esperanza. El vehículo oficial avanzaba por las calles de la ciudad, mientras Camila observaba por la ventanilla con una mezcla de nervios y alivio. La sensación de ser llevada a un lugar seguro era nueva para ella. Durante años, había aprendido a vivir con el miedo, a reprimir su dolor y a aceptar su realidad sin que nadie la defendiera. Pero ahora, todo estaba cambiando. A su lado, la representante del Ministerio de la Familia le hablaba con voz tranquila. «No estás sola, Camila. Vamos a asegurarnos de que estés bien y de que nadie vuelva a hacerte daño». Camila asintió en silencio. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué pasaría con su padre? ¿Y su madrastra? ¿Volvería alguna vez a su casa? El vehículo se detuvo frente a un edificio de fachada sencilla, pero con un ambiente acogedor. Era un centro de atención para niños en situaciones vulnerables. Al bajar del auto, sintió que su corazón latía con fuerza. Nayib Bukele llegó minutos después.
No podía simplemente dejar que la historia terminara ahí. Esta niña había tenido el valor de pedir ayuda, y él quería asegurarse de que recibiera la protección y el cariño que merecía. Cuando entró al edificio, vio a Camila sentada en una silla, abrazando sus rodillas. Se acercó con calma y se agachó para estar a su altura. ¿Cómo te sientes? La niña lo miró con ojos brillantes. No sé, es raro. Nunca había hablado de esto con nadie. Nayiba sintió con comprensión. A veces, hablar de lo que nos duele es difícil, pero lo hiciste muy bien. Eres una niña muy valiente. Camila esbozó una pequeña sonrisa, pero luego bajó la mirada. Mi papá no me creyó al principio. El presidente suspiró. A veces, los adultos no quieren ver la verdad porque les duele demasiado. Pero creo que tu papá entendió que tiene que escucharte. Ahora depende de demostrarte que realmente le importas. En ese momento, la puerta se abrió y un trabajador social se acercó con una expresión seria. Señor presidente, hemos hablado con el padre de Camila. Quiere verla y ha pedido hablar con usted. Camila sintió un nudo en el estómago. Su padre, ¿de verdad querría escucharla esta vez? Nayib le sonrió con suavidad. Si no quieres verlo ahora, está bien. Todo será a tu ritmo. La niña tomó aire y, tras unos segundos de duda, asintió. Minutos después, Andrés Castillo entró en la sala con pasos inseguros. Su rostro reflejaba cansancio, pero también un sincero remordimiento. Al ver a su hija, sus ojos se humedecieron. Camila, la niña no dijo nada. Solo lo observó con cautela. Andrés se frotó el rostro con las manos, luchando por encontrar las palabras adecuadas. No sé cómo no lo vi antes, susurró. No sé cómo permití que esto pasara. Nayib lo observó en silencio, permitiendo que el padre y la hija tuvieran su momento. Siempre pensé que estabas bien, continuó Andrés con la voz entrecortada. Pensé que exagerabas cuando te quejabas, que solo querías llamar la atención. Pero ahora sé que te fallé. Las lágrimas empezaron a deslizarse por las mejillas de Camila. Nunca me escuchabas, murmuró. Andrés tragó saliva. Lo sé, y no puedo cambiar lo que pasó. Pero quiero cambiar lo que viene después. Nayib intervino con voz firme pero serena. Señor Castillo, ser padre no es solo proveer un techo y comida. Es estar presente. Es escuchar. Andrés asintió con la cabeza baja. Lo entiendo. Quiero hacerlo bien esta vez. Camila dudó. Parte de ella quería abrazarlo, pero otra parte aún tenía miedo. ¿Y qué va a pasar con ella? Preguntó con voz temblorosa. Todos sabían a quién se refería. El trabajador social aclaró la garganta. Su madrastra ha sido citada a declarar. Se abrirá una investigación. De momento, no podrá acercarse a usted. Camila exhaló, sintiendo que el peso en su pecho se aligeraba un poco. ¿Y yo? La representante del ministerio respondió con suavidad. Por ahora, estarás aquí mientras evaluamos la mejor opción para ti. Andrés se adelantó. Quiero recuperar a mi hija. Quiero demostrarle que puedo ser el padre que ella necesita. Camila lo miró con desconfianza, pero en sus ojos también había un destello de esperanza. Nayib se levantó y puso una mano en el hombro de la niña. No estás sola, Camila. Y esto es solo el comienzo de algo mejor. La niña miró a su padre una vez más. Tal vez, solo tal vez, esta vez las cosas serían diferentes. Pero el camino no sería fácil. Y la historia aún no había terminado. Esa noche, Camila se quedó en el centro de atención infantil. A pesar de la seguridad que la rodeaba, le costó dormir. Su mente estaba llena de recuerdos, de dudas y de preguntas sin respuesta. ¿Podía confiar en que su padre realmente cambiaría? ¿Qué pasaría con su madrastra? ¿Y si todo volvía a ser como antes? A la mañana siguiente, Nayib Bukele regresó al centro para hablar con los especialistas encargados del caso. Quería asegurarse de que Camila estuviera bien atendida y de que las decisiones que se tomaran fueran en su mejor interés. Mientras conversaba con los trabajadores sociales, vio a la niña sentada en el jardín, con la mirada perdida en el horizonte. Decidió acercarse. ¿Cómo amaneciste? Camila se encogió de hombros. No lo sé. Es raro estar aquí. Es la primera vez en mucho tiempo que duermo sin miedo. El presidente asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Eso es bueno. Es un primer paso. Camila suspiró y se abrazó las rodillas. ¿Tú crees que mi papá de verdad quiere cambiar? Nayib tomó asiento a su lado. No puedo decirte qué pasará en el futuro, Camila, pero sí sé que cuando alguien ama de verdad, encuentra la manera de hacerlo bien. Ahora depende de demostrarte con hechos que quieres ser un mejor padre. La niña guardó silencio por unos segundos antes de murmurar. Yo solo quiero una familia que me quiera de verdad. Esas palabras resonaron en el corazón del presidente. No era la primera vez que veía niños en situaciones vulnerables, pero cada historia era única y dejaba una huella en su alma. En ese momento, un trabajador social se acercó con expresión seria. Señor presidente, hemos recibido noticias sobre la madrastra de Camila. La niña se tensó de inmediato. ¿Qué pasó? Preguntó Nayib, notando la inquietud en su voz. Ayer en la noche, intentó huir, pero la policía la detuvo en la frontera. El corazón de Camila latió con fuerza. ¿Eso significa que? Será procesada, confirmó el trabajador social. Las pruebas y tu testimonio son suficientes para que enfrente cargos por maltrato infantil. La niña sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Alivio porque ya no podría hacerle daño, pero miedo porque la incertidumbre seguía pesando sobre su futuro. Nayib le puso una mano en el hombro.
Ya no podrá hacerte daño, Camila. Ella asintió, pero aún quedaba algo más. ¿Y mi papá? El trabajador social cruzó los brazos. Está dispuesto a hacer lo necesario para recuperar tu confianza. Quiere que vivas con él, pero primero tendrá que demostrar que puede ofrecerte un ambiente seguro. Camila se mordió el labio inferior. No quiero que todo vuelva a ser como antes. Nayib le sonrió con suavidad. Por eso no estará sola. Cualquier decisión que se tome será con tu bienestar como prioridad. Un par de horas después, su padre llegó al centro. Se le veía nervioso, como si no supiera cómo acercarse a su propia hija. Cuando la vio, sus ojos se humedecieron. Camila, ella lo observó sin moverse. Andrés tragó saliva y se acercó lentamente. Sé que no tienes razones para confiar en mí. Sé que te fallé de muchas formas. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para que volvamos a ser una familia. La niña bajó la mirada. ¿Cómo sé que no vas a cambiar de opinión después? El hombre suspiró. No tienes por qué creerme de inmediato. Pero si me dejas, te lo demostraré día a día. Nayib intervino con voz serena. Para eso hay un proceso. Andrés, tendrás que asistir a terapia, aprender a ser el padre que Camila necesita. El hombre asintió. Haré lo que sea necesario. Camila sintió un nudo en el estómago. Quería creer en su padre, pero el miedo no desaparecía tan fácilmente. ¿Puedo pensarlo? Preguntó en voz baja. El trabajador social sonrió. Por supuesto. Lo importante es que tomes la decisión a tu propio ritmo. Mientras la conversación terminaba, Nayib se quedó observando a la niña. Sabía que su camino no sería fácil, pero al menos ahora tenía una oportunidad real de un futuro mejor. Y lo más importante, ya no estaba sola. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Camila. Aunque ya no tenía que preocuparse por su madrastra, una nueva incertidumbre la atormentaba. ¿Podía confiar en que su padre realmente cambiaría? ¿O volvería a decepcionarla como antes? A pesar de sus miedos, aceptó ver a su padre bajo la supervisión del Centro de Atención Infantil. La primera reunión fue tensa. Andrés intentó acercarse a su hija, pero cada palabra que decía sonaba torpe, llena de culpa y arrepentimiento. Camila, no sé cómo empezar, confesó con la voz temblorosa. He sido un mal padre, lo sé. Ella lo miró con expresión vacía. ¿Por qué te diste cuenta hasta ahora? Andrés bajó la cabeza. Porque te vi sufriendo y no hice nada. Porque creí que ignorarlo era más fácil que enfrentar la verdad. Pero cuando supe que habías ido a pedir ayuda, me di cuenta de lo que te obligué a hacer. Tú, una niña, tuviste que ser más valiente que yo. Camila sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero no dijo nada. Andrés suspiró y continuó. Estoy asistiendo a terapia. Estoy aprendiendo lo que significa ser un buen padre, lo que significa escucharte, respetarte, protegerte como debía hacerlo desde el principio. Hubo un largo silencio entre los dos. Finalmente, Camila dijo en voz baja. No sé si puedo perdonarte todavía. Andrés asintió. Lo entiendo, y no quiero que me perdones ahora. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Camila no respondió. No sabía qué sentir. Parte de ella quería creerle, pero la otra seguía llena de dudas. Con el paso de los días, las visitas supervisadas continuaron. Camila aún no confiaba del todo en su padre, pero empezó a notar pequeños cambios en su actitud. Escuchaba más, no intentaba justificar sus errores, y sobre todo, nunca la presionaba. Pero la prueba definitiva llegó una tarde en la que Camila fue llamada a la oficina de la trabajadora social. Allí estaba Nayib Bukele, con una expresión seria pero tranquila. Camila, hay algo importante que queremos hablar contigo, dijo el presidente, tomándose un momento para elegir sus palabras. Queremos saber qué decisión quieres tomar sobre tu futuro. La niña sintió que su corazón se aceleraba. ¿Tengo que decidir ya? La trabajadora social sonrió con calma. No, pero queremos saber cómo te sientes. Camila tomó aire. Mi papá ha cambiado, o al menos lo intenta. Pero, aún tengo miedo. Nayib asintió. Es normal sentir eso. No tienes que tomar una decisión definitiva si no te sientes lista. Andrés, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Camila, si decides que quieres quedarte en el centro más tiempo, lo aceptaré. Si necesitas más pruebas de que he cambiado, seguiré viniendo. No quiero que sientas que tienes que volver a casa por obligación. Quiero que lo hagas porque confías en mí. Esas palabras sorprendieron a Camila. Antes, su padre siempre había impuesto su autoridad sin preguntarle cómo se sentía. Esto era nuevo. ¿De verdad no me vas a obligar? No. Esta vez, tú decides. Camila miró a Nayib, como si buscara una señal de qué hacer. El presidente solo le sonrió con ternura. Tú eres dueña de tu historia, Camila. La niña bajó la mirada, sintiendo que algo dentro de ella se ablandaba. No estaba lista para volver con su padre todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una verdadera opción. Y eso lo cambiaba todo. Las semanas pasaron y, poco a poco, Camila comenzó a sentir que el peso en su pecho se hacía más ligero. No tenía prisa por tomar una decisión, y lo mejor era que nadie la estaba obligando a hacerlo. Por primera vez en su vida, sentía que su voz tenía valor. Andrés seguía asistiendo a terapia y cumpliendo con todas las visitas supervisadas. En cada encuentro, él mostraba más paciencia y disposición para escucharla. No intentaba apresurar su perdón,
ni esperaba que todo volviera a ser como antes. Simplemente estaba allí, dispuesto a reconstruir la relación que había roto con años de indiferencia. Pero lo que más conmovió a Camila fue el día en que su padre llegó con algo especial, un cuaderno. «Esto es para ti», dijo, extendiéndoselo con una sonrisa nerviosa. «No sé si algún día querrás hablar de todo lo que pasó, pero pensé que tal vez te gustaría escribirlo». Camila tomó el cuaderno con cuidado. La portada tenía su color favorito y, al abrirlo, encontró una nota escrita con la letra de su padre. «No puedo cambiar el pasado, pero quiero aprender a ser el padre que mereces. No porque sea mi deber, sino porque te amo. No importa cuánto tarde, aquí estaré cuando estés lista». Camila sintió un nudo en la garganta. Durante años, había soñado con que su padre dijera algo así. Y aunque aún no sabía si estaba lista para volver con él, en ese momento entendió que el verdadero cambio no se trataba de palabras, sino de acciones. Un día, Nayib Bukele visitó el centro para ver cómo estaba. La niña corrió a su encuentro, sintiéndose más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. «Señor Nayib», exclamó, «mire lo que mi papá me dio». Le mostró el cuaderno con orgullo. El presidente lo tomó y leyó la nota con atención. Luego miró a Camila con una sonrisa llena de calidez. «Es un gran paso. Camila, ¿cómo te sientes?» Ella se quedó pensando por un momento. «No lo sé, pero creo que por primera vez en mucho tiempo. Tengo esperanza». Nayib asintió, con la certeza de que, sin importar lo que eligiera, Camila nunca volvería a sentirse sola. Porque ahora tenía algo que nunca antes había tenido, una verdadera oportunidad de ser feliz.